¿Qué tiempo tenemos? Media hora. Pero bueno, si es un poco más no pasa nada. No pasa nada. Pero tratemos de... Sí. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Oye, es un gran placer tenerte aquí en Cuba Democracia y Vida. No pude conocer en vida a tu hermano, pero lo admiraba mucho. Y sentimos mucha falta de Osvaldo para allá. Y acá, ya somos familia acá. Seguro. Vale. Un placer para nosotros poder hablar con Una vez más contigo. Muchas tu gracias. publicación. Bueno, sé que están apurados, que van para España ahora, ¿no? Sí. Ajá. Entonces tengo solo 5 preguntitas. La primera, ¿cómo el MCL, el Movimiento Cristiano de la Liberación, va a luchar en este nuevo escenario con Obama, apoyando la tiranía castrista y los convenios comerciales con los millonarios americanos y cubanos americanos en Cuba? ¿Cómo el MCL va a luchar en este nuevo escenario? Siempre hemos dicho que nuestro camino hacia el cambio democrático y el camino hacia la democracia en Cuba nunca debe depender de las relaciones que Cuba tenga con otros países. De hecho, Cuba tiene plenas relaciones con países de la Unión Europea, de Asia, de todas partes del mundo, y eso no ha influido ni ha sido determinante para el cambio y para la mejora en los derechos humanos dentro de Cuba. Con lo cual esto es un factor más de actualidad, pero no va a cambiar nuestro modo de seguir exigiendo el derecho a los derechos, que es la tónica dominante de la estrategia del Movimiento Cristiano de Liberación. Sí, efectivamente, el Movimiento Cristiano de Liberación nunca ha tenido como referencia ni las decisiones del Congreso o el Ejecutivo de los Estados Unidos o cualquier potencia extranjera, ni siquiera ha tenido como referencia las actitudes del régimen cubano, que se ha mantenido inamovible su postura de no respetar las leyes y de no levantar ese bloqueo que mantiene contra el pueblo cubano respecto a sus derechos y sus libertades. Por lo tanto, el Movimiento Cristiano de Liberación va a continuar trabajando en la misma línea que hemos trabajado durante 27 años, y nuestra referencia es el pueblo. Nuestra referencia es ese pueblo cubano que más tarde o más temprano reclamará abiertamente todos los derechos para todo el pueblo. Por lo tanto, continuamos con nuestra misma postura y nuestra misma línea de lucha. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta, el Movimiento Cristiano Liberación actualmente trabaja junto con otras organizaciones. El MCL lanzó y fue el legado que nos dejó Osvaldo Payá, porque justo Osvaldo y Faro estaban trabajando en el Camino del Pueblo, que es una iniciativa abierta a todas las organizaciones y a todos los cubanos dentro y de fuera, porque somos el mismo pueblo. Y dentro de ese marco del Camino del Pueblo, pues más de 70 organizaciones estamos colaborando en este propósito de discusión, de aportación de ideas para encontrar el camino hacia una transición pacífica. Sí que colaboramos y puntualmente, y sobre todo en la unidad en los objetivos, en esta oposición cubana que está felizmente no dividida, sino está multiplicada. Y dentro de ese marco pues tenemos relaciones tanto a nivel de institución como a nivel personal con otras organizaciones, tanto dentro como fuera de Cuba. Regi, ¿tú quieres decir algo sobre eso? No. Okay. La tercera pregunta. ¿Cómo anda la situación del crimen castrista con el asesinato de Osvaldo Payá? ¿Cómo avanza ese proceso? Nosotros seguimos demandando una investigación internacional independiente que permite esclarecer estas dos muertes de Osvaldo y de Harold Cepero, que según las informaciones que nosotros tuvimos, incluso antes de conocer que eran ellos los que estaban involucrados en este suceso, ya sabíamos de que había sido una muerte provocada.
Y entonces continuamos demandando a todas las instituciones. También estamos haciendo campañas en internet, una página se llama citizen.org, donde pedimos también que la ciudadanía, los ciudadanos de bien de todas partes del mundo apoyen esta investigación. De momento no se puede hablar de que hay esté en marcha esta investigación, pero sí una organización de derechos humanos en Estados Unidos ha presentado un informe hace pocos meses detallando todos los elementos de estos sucesos, y esperemos que más pronto que tarde pues se dé el paso y que se involucren organizaciones solventes para que no solo para que no se olvide, sino para que se aclare estos sin duda crímenes que tienen que ser aclarados no solo por justicia, sino para que cese la impunidad, porque el propio régimen utiliza las muertes de Osvaldo Payá como elemento de presión y chantaje hacia otros disidentes. Hace falta por justicia y hace falta para que el régimen cese esta represión y se siente impune de poder liquidar a sus opositores sin ningún tipo de contrapartida o de presión internacional. Los cubanos hemos vivido un proceso de más de 60 años de crímenes por parte de dictaduras que hemos sufrido, y creo que es el momento ya de que esto se detenga. Creo que es necesario abrir un proceso de reconciliación que tiene que pasar irremediablemente primero por un reconocimiento de toda la verdad y un reconocimiento de los errores y de estos crímenes que se han cometido, porque sin contrición no hay absolución. Por lo tanto, pues creemos que todos los crímenes que ha cometido el régimen cubano a lo largo de más de medio siglo, pues tienen que ser tratados en un proceso de reconciliación que incluya fundamentalmente el reconocimiento de la verdad y digamos que la consecución de la justicia, porque sin estos pasos no puede haber reconciliación. Por lo tanto, marcamos el crimen de Osvaldo, el crimen de Harold, también como parte de este proceso oscuro que hemos padecido durante más de medio siglo. Una duda que tengo yo, Carlos y Regi. En España se cerró el caso. Sí, judicialmente no fue admitido a trámite la demanda que se hizo por lesa humanidad, porque así estimó el juez que recibió la demanda formal, porque Osvaldo era ciudadano español, alegando de que no tenían jurisdicción, no tenían competencia para juzgar este caso, y por tanto la vía judicial en España está agotada. En cuanto a eso, ya aprovecho también para decirte, Ángel Carromero ha hecho algún avance, ha hecho algo, o ya escribió el libro, hizo esas declaraciones, pero está tranquilo ya. Eso pregúntaselo a él. Ok. Dime, Rey. Luego de que Ángel Carromero publicara su libro, pues no ha habido más novedad en el caso. De hecho, las anécdotas, los hechos, tal como él los cuenta en su libro, era algo que conocíamos desde el primer momento. Sí. Por lo tanto, para nosotros no había nada nuevo. Exacto. Incluso hay mucho más información que nosotros sabemos, que también es del dominio público, que no aparece en su libro. Pero, en definitiva, creo que lamentablemente está quedando como un testimonio solamente. Sí, un testimonio. Y poco más, cuando el objetivo fundamental hubiera sido que un tribunal español hubiera llevado el caso y por lo menos haber mandado una investigación imparcial al régimen cubano. También esto podía haberlo hecho el gobierno español, pero lamentablemente, a pesar de todo el cúmulo de información que había al respecto, pues se paralizó. Bueno, nosotros sabíamos de la inocencia de Ángel incluso antes de que él diera este testimonio. Él decía que sabíamos que Ángel era inocente antes incluso de que él nos contara su testimonio, antes incluso que sacara el libro.
en su favor hay que decir que por lo menos no ha tenido el olvido selectivo que tiene Aaron Modi, que ha olvidado exactamente todo lo relacionado con estos sucesos. Pues también habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Qué es lo que le impide recordar? Porque la todos los amnesia que elementos tiene. que conoce, la amnesia está selectiva, pero igual tendría que ser él. Y ahora que estamos aquí en Suecia, pues bueno, pues debería ser de interés, ¿no?, de los medios de comunicación suecos, porque el propio Aaron Modi alegó que abandonaba la vida política, Sí. pero bueno, la ha retomado. Y esto ha quedado como un elemento más que, como digo, selectivamente olvidado. Pues los que quieran averiguar qué pasó, pues también deberían preguntarle a él qué es lo que recuerda, o concretamente qué es lo que no recuerda. Precisamente, gracias por esta respuesta que me ha dado, porque era lo que yo también te quería preguntar. ¿Cómo fue que dijiste, para que te escuchen bien, de a ver si la prensa sueca le hace una entrevista a Modi, ¿no? Hombre, la prensa es libre Sí. de la libertad de expresión, incluye la libertad de no expresarse. Claro. Pero, como decía hace un minuto, el propio Modi dijo que abandonaba la vida política. Sí. Y la ha retomado, pues sigue siendo un personaje público, ya que hay un elemento en su vida en la que hay 2 muertes y que pues él decidió, lo tiene que explicar, sus no recuerdos sobre este tema. Entonces, dentro de la libertad de expresión, pues sería conveniente porque nosotros no nos hemos olvidado de lo que sabemos. Nosotros sí que no nos hemos olvidado. No, de ustedes... aquel mensaje enviado por Aaron Modi, donde decía que un coche nos ha sacado de la carretera. Sí, ustedes ni nosotros, ni mucho... Casi nadie se ha olvidado. Los cubanos, por lo menos, no nos hemos olvidado. Es indiscutible que eso fue un crimen. Eso fue un crimen. Payá era uno de los disidentes, de los opositores más serios, y que estaba haciendo un trabajo concreto. Mira, nosotros, perdona que te interrumpa, Sí. jamás nos ponemos en la mentalidad del verdugo. Eso es sería convertirnos igual de viles. No sé cuáles son los motivos que haya tenido el régimen. El caso es que hay unos elementos que parten precisamente de ese mensaje enviado por Aaron Modi, que decía: un coche nos ha sacado de la carretera. Exacto. Y a partir de ahí todo lo demás es accesorio en esta historia. Es decir, la información inicial que tenemos ya da el indicio de que había sido una muerte Inducida. inducida. No como algunos individuos por ahí suelen expresar, de que esto ha sido falta de profesionalidad de la seguridad, que se le fue la mano. Toda esta gente que emiten teorías a su buen saber y mal entender, si de verdad tienen Malditamente. son teorías que enuncian, pero si de verdad tienen algún elemento como yo he Exacto, podido oír, ¿no? exacto. Desde un personaje, un émulo de CSI, ¿no?, que dice que investigó por su cuenta y lo hizo a los 2 días de la muerte de Osvaldo, para decir que fue un accidente. Otro que decía que se le había ido la mano, otro que decía que Osvaldo no era tan importante como para matarlo. Es decir, Ay, mi madre. o gente que nunca había hablado de Osvaldo y de pronto ese día se enteraron de que, o le ordenaron que podía hablar de Osvaldo. Es decir, toda esta... Por ejemplo, patulea, Elizardo Sánchez. Yo no estoy diciendo nombres, ¿No? pero Ya. para eso están las hemerotecas, ¿no? Pero Ya. no tengo ningún problema Claro. en decir nombres, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy, tecleando textualmente la frase que yo estoy diciendo, por ejemplo, Sí. fue por falta de profesionalidad. Se sabe perfectamente quiénes son los personajes que están en toda esta patulea indigente de teorías para, en el fondo, minusvalorar la figura de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, o cuando nos exigían pruebas a la propia familia. Es decir, a la indignidad y al horror del crimen se han añadido estas situaciones molestas e infames, ¿no?, de emplazar a la familia o de poner en duda lo que estábamos diciendo desde el Movimiento Cristiano Liberación. Oye, es evidente si Castro, personalmente, Fidel Castro. ¿Tú estás grabando? Yo no hablo off the record nunca. ¿De qué? A ver. Que Yo quería también decirte en cuanto al accidente, es evidente, porque si Fidel Castro, en persona, Fidel Castro, él
mandó a matar criminalmente a 3 jovencitos negros por el único hecho de que iba a coger una lanchita para ir a Miami, porque decía que peligraba la seguridad de Cuba y los mandó a matar. Oye, es evidente, a Payá lo asesinó. Pero nosotros, te repito, no nos basamos Porque en teorías o en suposiciones. No, Decimos pero que hay un mensaje y la primera información que tenemos ya dice que esto fue un suceso, No, pero yo un atentado. Claro, O sea, claro. No es que digamos, se supone que pudo haber matado, que haber dado la orden. No sé esa orden Claro. de dónde vino. Aquí hay una información inicial que recibió Regis Iglesias que decía, un coche los ha sacado de la Sí, carretera. chicos, sí. Entonces, Eso es evidente. De ahí no nos salimos, Luego vendrán todas las suposiciones y todo lo demás, pero es que nosotros tenemos ese elemento. No, es indiscutible. Yo te decía esto por lo que tú me dices de ese individuo que seguro es un periodista o es un funcionario, pero es de la seguridad del Estado, que dice que Payá no era tan importante como... De todas las personas que yo estoy hablando Eso lo dijo Vicente, son José opositores. Daniel Ferrer. ¿Cuál? No, pero dime qué opositor. Eso lo dijo ¿Sin Vicente. pena? Eso lo dijo Vicente. Vicente, José Daniel. Bizet. Vicente, José Daniel Ferrer. Y Cuesta Morúa. José Daniel Ferrer. Y Cuesta Morúa dijo claramente que él no Morúa. creía que había sido un atentado, sino que había sido por falta de profesionalidad del régimen. Entonces, No claro, me diga. parece que esta persona tiene experiencia profesional Sí, en perseguir sí, disidentes. sí, O sea, sí, sí. mira, esto a mí me incomoda enormemente. Así que ya lo he dicho. Para esa gente, ¿cómo van a decir que Osvaldo Payá no era lo suficiente importante como para hacerle un atentado? Cuando Fidel Castro mandó matar a 3 jovencitos porque se iban para Miami nomás y decía que afectaba la... Bien, ¿me puedes explicar, Carlos y Regis, si el Movimiento Cristiano de Liberación tiene que ver con el proyecto de Rosa María Payá llamado Cuba Decide? ¿Y a qué se está dedicando actualmente el Movimiento Cristiano Liberación? No tiene nada que ver el proyecto de Rosa María para allá con el Movimiento Cristiano Liberación. De hecho, ella ha creado este proyecto para trabajar por su cuenta. La felicitamos, le deseamos éxito, como deseamos éxito a todas las iniciativas que dentro de Cuba o fuera de Cuba, como es el caso de la iniciativa de ella, pueda llegar a buen puerto. Al fin y al cabo está pidiéndose un plebiscito, que es algo muy cercano a la propuesta del Movimiento Cristiano Liberación, que ya está más que una propuesta de Cristiano Liberación, es una demanda del pueblo de Cuba. Hay 25.000 ciudadanos que han demandado se celebre un referéndum. Pero en fin, saludamos todas las iniciativas que dentro de la oposición cubana nazcan y que sean con el objetivo de acercar el día de los cambios, repito, sean dentro o fuera de Cuba. Y bueno, pues el Movimiento Cristiano de Liberación sí seguirá trabajando en sus mismas objetivos, en sus mismos proyectos. Muchas gracias. No hay ningún miembro del Movimiento Cristiano Liberación involucrado en ese proyecto de iniciativa. O sea, como decía, son asuntos de otras organizaciones, otras personas, que en este camino por el cambio democrático en Cuba, pues bienvenidos sean las coincidencias que se tienen con la trayectoria o con las peticiones, no solo del MSL, sino de los ciudadanos que llevamos más de 20 y tantos años solicitando. Y como repito, y que quede muy claro, ni tenemos nada que ver, ni ningún miembro del Movimiento Cristiano Liberación participa en esa organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Regis. Bueno, la quinta y última pregunta. ¿Han tenido ustedes, o sea, el MSL, la oportunidad aquí en Estocolmo de reunirse con la prensa sueca para levantar el caso del crimen de Payá en Cuba por los Castro y también la amnesia que sigue durmiendo Aaron Modi?
Bueno, mira, nosotros hemos venido un par de días a unas cuestiones muy concretas relacionadas con temas de formación y metodología, de la que amablemente la Fundación KIC nos ha invitado. También están aquí... Perdona, KIC es... KIC Democraterna, la Fundación del Partido Democrático. Demócrata Cristiano, ok. La Fundación del Partido Demócrata Cristiano. KIC. De todas formas, aquí todavía permanecerán hasta el sábado el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Carnet, y también Juan Felipe Medina, que es miembro del Consejo Coordinador, pero no era el objetivo, y en segundo lugar, aunque no fuese el objetivo, no hemos tenido oportunidad ni nadie se ha interesado, y realmente nuestra estancia es muy breve, lo cual no quita que en estos días que queden, pues si algún medio de comunicación pues le interesa, pues sería conveniente. Ya digo, van a estar aquí en Suecia hasta el sábado estos otros dos miembros, estos dos líderes del Movimiento Cristiano Liberación, que por supuesto estarían dispuestos a comentar este tema o cualquier otro relacionado con nuestra actividad o con la pregunta concreta que nos hacen. Perfecto. Regi, ¿tú quieres decir algo o es suficiente? No, finalmente que hemos podido estar en contacto, han hecho contacto con nosotros algunas veces, por ejemplo, así prensa, y hemos podido explicarles a ellos el objetivo de este viaje a Estocolmo. Y bueno, pues se ha tenido... Carlos Payat y Regis, estoy muy contento de tenerlos aquí. A Regis otra vez, a Regis lo conozco, pero a ti nos conocemos, pero vía telefónica. Oye, muchas gracias por estas palabras, esta entrevista, algunas preguntas que te he hecho, es duda de muchos cubanos. Y bueno, aquí va a quedar aclarado. Oye, les deseo éxito de todo corazón. Gracias. Muchas gracias. Gracias por preocuparte por nosotros. No, qué va. No, chicos. No, dígame. Oye, venga, buen viaje y vamos a ver si nos Bueno, vamos a Haz una foto aquí a los cuatro para que...